Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio donde conversamos con líderes y expertos que están marcando el rumbo y el futuro de las organizaciones en el mundo actual. Hoy nos acompaña Bernardita Mazo, gerente senior de comunicaciones y PR de Mercado Libre para Chile, Perú y Ecuador. Bernardita figura entre las top 3 líderes empresariales con mayor reputación digital en Chile. Fue elegida en el 2024 como parte de las 100 mujeres líderes Chile y dentro de las 30 mujeres influyentes WOMAP Alta 2025. Es directora de ANDA y Fundación Sonrisas y también periodista y licenciada en Historia y Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Bernardita. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Patricia, por invitarme. Muy halagada de estar presente contigo. Genial. Bernardita, cuando estaba haciendo el due diligence de la entrevista, me percaté que tu banner en LinkedIn dice: mentes libres piensan libremente. ¿Qué representa esa frase para ti? Representa un poco la libertad de que todos tenemos la posibilidad de pensar, de innovar, de no tener límites en lo que podemos aportar, de no cerrarnos a nuevas posibilidades, de reinventarnos, de pensar fuera de la caja. Mente libre es pensar libremente, tiene que ver con un proyecto que tenemos justamente para impulsar esas conversaciones que trascienden. Y pensando en el futuro, creo que hoy día estamos muy desafiados en todo el mundo de cómo va a ser nuestro futuro con la inteligencia artificial, y eso sin duda nos va a llevar a nuevos desafíos, a reinventarnos nuestras propias carreras, a aprender, a desafiarnos. Entonces creo que Mentes Libres engloba justamente eso, la libertad de poder pensar y de poder innovar constantemente. Ya, perfecto. Estamos viviendo un mundo súper desafiante y nadie sabe lo que va a pasar mañana porque todo está cambiando tan rápido. Y de hecho, Mercado Libre nace con el auge del Internet y las top tech en esa época, inspirada en eBay y adaptando el concepto a la realidad latinoamericana. Y tengo la sensación que desde sus inicios en Stanford pensaron en grande, en convertirse en una empresa regional. ¿Qué, qué aprendieron o qué preservan de sus orígenes y qué ha tenido que cambiar en Mercado Libre para que sean el ecosistema exitoso que son hoy? Yo creo que lo fundamental tiene que ver con la cultura de Mercado Libre. Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, creó una compañía que siempre está pensando en innovar permanentemente, en poder poner al cliente en el centro y darle soluciones para que su vida sea mejor, ¿no es cierto? Ujú, Sobre la base de eso, creo que todos estamos desafiando a no tener el producto final, a poder innovar permanentemente para dar mejores soluciones. Creo que esa es la gran clave del talento que existe en Mercado Libre en todos los países, que son personas que se atreven a emprender tomando riesgos. ujú, Entonces, al final, como que cada uno se siente un poco fundador. De Mercado Libre en el sentido de que tenemos ese espíritu de innovar constantemente, de emprender tomando riesgos, tomar ciertas decisiones que implican un riesgo, pero atreverse a eso. Creo que al final eso es lo que ha marcado como la historia de la compañía y las personas que lo integran. Al final las compañías están formadas por personas ujú. y esas personas al final son las que también hacen que Mercado Libre sea lo que es hoy. Ujú, ya, o sea, tolerancia al error y este tema de poder asumir riesgos y sobre todo el tema de innovación, ¿no? Que hace que cada persona tenga esa libertad para hacer las cosas diferentes y poder equivocarse en el camino que es tan crítico. Em, Bernardita, ¿te parece si hablamos de tu carrera? Me interesa mucho porque has trabajado para ONGs, has trabajado para presidentes y candidatos a la presidencia y también en el sector privado, sector digital, latinoamericano. ¿Cuáles dirías tú son las diferencias de trabajar en un equipo, en el equipo de un presidente, versus hacerlo del lado de un CEO en la empresa privada?
Mira, nunca me habían hecho esa pregunta, Patricia. Creo que es muy atingente. Yo creo que hay un mismo norte. Ya. Quizás así lo asumo yo, el cómo poder Ujú, pasar de la política, porque al final la política lo que busca en su fin último, ¿no es cierto?, es hacer un bien a la comunidad, un bien público, mejorar la calidad de la vida de las personas. Eso, por ejemplo, lo que, lo que uno aspira, ¿no es cierto?, de los políticos. Y ujú, sobre la base de ese propósito de poder aportar, creo que me trasladé al mundo privado bajo ese mismo concepto, en ujú, empresas que sin duda generan un bien público, entendiendo que las empresas tienen un valor trascendental para la sociedad. Las empresas permiten generar trabajo, permiten construir comunidad, impactan en el entorno, otorgan bienes y servicios que le sirven a otras personas. Por lo tanto, el rol empresarial es un rol muy importante, un rol social. Y sobre la base de eso mismo, creo que confluyen ambas cosas. Quizás una está obviamente dedicada a obtener el poder y gobernar a los ciudadanos, pero las empresas a la vez también aportan ese aporte social, de poder contribuir a las personas, tanto los propios trabajadores como con lo que ellos realizan. Entonces creo ujú, que ese factor común, creo que es muy importante, quizás algo que me ha marcado profundamente, tiene que ver con el propósito, el querer contribuir desde donde estoy a la sociedad ujú. que trascienda un poquito al rol. Creo que si uno se para de esa vereda de contribuir desde donde está, más allá de beneficio propio, sino que para el resto, creo Ujú. que se da una sinergia muy positiva y de alto impacto para la sociedad. Desde tu experiencia, me imagino que has tenido que tomar decisiones difíciles, no solo en cuanto a la carrera, porque has pivoteado de un sector a otro, o diferentes sectores. ¿Cuál dirías que ha sido, en términos generales, la decisión más difícil de tu carrera que crees que contribuyó a ubicarte donde estás hoy? Wow, gran pregunta. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil? Nunca lo he pensado de esa forma, así Ya, como qué decisión más me ha costado. Yo ok. creo que todas las decisiones al final han tenido que ver también con el aprendizaje. Ujú, El qué voy a lograr en esto, qué voy a aprender en esto, qué voy a aportar, cómo voy a cumplir con mi propósito más personal. Y sobre la base de eso, como que no me ha costado tomar las decisiones de cambio. ok. Creo que sin duda el pasar de la política al sector privado fue un cambio importante, decisivo también, y creo que quizás ese periodo, porque venía de una candidatura presidencial que no le fue bien, Ujú, por tanto fue un shock de la realidad, ¿no es cierto? Que esta idea de que uno tenía un propósito no iba a resultar. Creo que ese periodo fue sin duda un periodo de cambio importante y que marcan un antes y un después, ¿no es cierto? Porque antes estaba en la política, en los medios de comunicación, en la contingencia y pasara después al mundo empresarial, que también tiene otra lógica desde el punto de vista de una corporación, ¿no es cierto? De una serie de elementos, pero fíjate que yo si tuviese que pensar dónde más crecí fue justamente cuando pasé del mundo político al mundo empresarial. Ahí me ujú. pegué un salto de aprendizaje muy grande en términos de liderazgo, en términos de relaciones con distintas gerencias, ¿no es cierto? Con distintas áreas, de entender también que uno como rol ejecutivo tiene un rol de liderazgo que impacta a una organización y que también puede impactar al país desde esa lógica. Ahora, en el sector público, me imagino que has tenido que enfrentar y manejar varias situaciones donde han tenido que comunicar en crisis y atando esa idea al liderazgo del cual estás hablando, ¿qué te enseñó esa experiencia de la comunicación en crisis en relación al liderazgo bajo presión? Sí, yo creo que claramente en política eran todos los días una crisis distinta y eso creo que más que alguien que me haya enseñado, yo creo que lo fui aprendiendo. Fui aprendiendo a manejar distintas crisis con distintos stakeholders de alta importancia
Y debo decir que quizás una de mis cualidades tiene que ver con eso, con mantener la calma, mantener el equilibrio, como que no me asustan las crisis, ni tampoco tengo miedo a decir lo que creo que es correcto, que eso también Ujú. puede pasar mucho. Puede pasar que, que exista temor en decir esta idea, porque quizás hay alguien de más alta autoridad en la mesa. Creo que nunca he tenido ese temor, siempre he pensado en cuál es el fondo, mi asesoría de forma de lo que yo creo efectivamente es lo adecuado, y eso me ha permitido manejar situaciones bien al límite sin caer en el intento, por así decirlo, sin Ya. colapsar, porque efectivamente cuando existen situaciones de alta presión, alta tensión, puede pasar que uno quiera salir arrancando. No, al contrario, creo que en esas circunstancias soy desde el punto de vista como de más personal, logro mantener el temple. Y creo que Ya. eso es importante para los líderes que están alrededor, sobre todo porque las crisis son comunicacionales, entonces uno tiene que tomar ciertas decisiones que van a impactar activamente al resto, en ese Ujú. caso, la política, al país, en el caso de las empresas también, a la opinión pública. Y dicho eso, o sea, ¿cuál es el error más común que ves en ejecutivos, en el mundo corporativo cuando comunican en momentos críticos? Yo creo que el error, más que error, yo creo Ujú. que es algo muy humano, que es el temor. Existir temor de ciertas decisiones. Creo que ahí como que temor a equivocarse, que puede pasar en una crisis, uno puede tomar ciertas decisiones que son equivocadas, y lo importante es darte cuenta también y reconocerlo. Entonces, yo creo que todo lo más básico se puede dar en una crisis desde el punto de vista de las personalidades. Yo me he equivocado en crisis, y, y es difícil, es difícil como asumir, decir, ¿sabes qué? Esta decisión no fue la acertada en una comunicación determinada, quizás lo hice porque estaba muy rápido, estaba muy presionada por el tiempo, etcétera. Pero darse cuenta del error también. Creo que es un aprendizaje de las crisis, pero no todo el mundo está dispuesto a asumirlo. Claro, reconocerlo sobre todo, ¿no? Sí, Claro. es justo escuchaba un podcast donde estaban entrevistando a un profesor de alguna universidad importante, no recuerdo los detalles, pero él decía, él quería saber, porque él siempre o sea, reiteradamente estaba siendo escogido por los alumnos como el profesor, el mejor profesor de la universidad. Y cuando le preguntó al rector que por qué era eso, qué estaban reconociendo en él, y los alumnos decían que una de sus cualidades más importantes era decir no sé, cuando realmente no sabía, ¿no? O sea, era su capacidad para pararse dentro de un grupo que esperaba mucho de él, pero que finalmente era humano y reconocía las cosas que no sabían y que tenían que investigar y profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, creo que esa capacidad para poder ser auténtico y transparente y decir también me he equivocado puede ser muy valioso para quienes te escuchan, ¿no? Porque da un sentido de humanidad y autenticidad que es crítico, creo yo, en los líderes. Sí, porque no existen personas perfectas. Hay una utopía de pensar que todos son perfectos y son inteligentes, toman buenas decisiones. Yo creo que todos en la vida nos hemos equivocado en ciertas decisiones que hemos tomado, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Entonces creo que es parte de la cotidianidad. Lo que pasa es que reconocerlo frente a otros Ujú, es muy difícil, como que ujú, quizás socialmente, y creo que hablar de estos temas de una u otra manera contribuyen, y a no tener temor de equivocarse, no ujú, pensar porque una equivocación te puede costar la carrera. Creo que no es así, uno es mucho más completo, tiene una más larga trayectoria, por así ujú, decirlo. ujú. Eh, y lo importante es reconocerlo, pero tan importante como reconocerlo, creo que es importante aprender de eso. Así es. El Así es. autoaprendizaje creo que es como un factor clave en que las personas van creciendo. Yo tuve una coach un tiempo, cuando yo asumí un cargo en una empresa, dependía directamente del líder de la compañía, del Ujú, CEO.
Y en ese caso eran varios, era la única mujer, era la que menos tiempo llevaba en la compañía, y él fue muy generoso y muy visionario y él me puso una ayuda, porque me faltaban ciertas skills, ¿no es cierto?, para poder asumir ese cargo. Quizás yo era muy confiada en mí misma y pensaba que no lo necesitaba, y en ese caso me puso esta coach y ella me enseñó a autoverme, creo que es el principal como aprendizaje que he tenido es el poder verme desde afuera, el cómo estoy actuando, cómo estoy interactuando con mi equipo, con mis pares, con mi jefe, y de esa forma también ir mejorando e ir identificando aquellas cosas que realmente a uno le molestan o no sabe cómo manejarlo. Y creo que ese autoconocimiento es sumamente importante. Por eso, no tan solo reconocer, sino que también el aprendizaje de uno mismo es esencial para ir avanzando en la trayectoria que uno tiene. Sí, y me gusta cómo planteas el concepto del coaching como un regalo, como un acto de generosidad, este, de visión de tu líder, de apostar por ti, pero además darte quizás la ayudadita que necesitabas en el camino. Porque a veces se piensa que el coaching ejecutivo es, ¿no?, para los que no están funcionando. Y no es así. O sea, realmente es un acto positivo y, como dices tú, generoso, y es un regalo que las organizaciones, los líderes visionarios, como dices, les dan a su mejor talento. Así que qué bueno que viviste esa experiencia. Ahora, regresemos, Bernardita, al tema de Mercado Libre y tu rol ahí. ¿Cómo ves? Me interesa saber, ¿cómo ves el futuro del e-commerce en Latinoamérica en los próximos años? ¿Hay algo que está sucediendo que quizás nosotros no vemos, pero sientes que va a cambiar radicalmente? ¿Cómo se maneja esto, la relación con los clientes, la confianza en el momento de comprar y vender online? Sí, yo creo que lo que estamos viendo, yo soy del área de comunicaciones, veo como cómo comunicar las buenas noticias, ¿no es cierto?, que Ajá. tiene el e-commerce y solo tiene opciones de crecimiento. Ya. El comercio online ha generado em, como posibilidades que antes no existían, que un vendedor pueda subir sus productos de manera online, de manera, él mismo sube su producto y que los pueda comprar una persona que vive en el norte de la ciudad o en el norte del país, etcétera, abre sin duda un abanico infinito de posibilidades para que la gente pueda desarrollar su negocio y para las personas puedan obtener bienes que antes quizás le costaba más, no existía en su pueblo, etcétera. Creo que hoy día las posibilidades son infinitas. La logística permite llegar en tiempo y forma de manera muy rápida a los distintos lugares. Por lo tanto, creo que solo existen posibilidades de crecer y la gente confía más también. Nosotros tenemos un programa de compra protegida que tú puedes devolver tus productos y de esa forma también te aseguras en el fondo de que no tengas un producto que no es el adecuado, el que no habías pedido, etcétera. Creo que hoy día la confianza se ha construido a través del e-commerce y creo que es muy positivo, así que lo vemos con mucho optimismo de lo que puede venir. Si tú sabes que justo este fin de semana me sorprendí, o el fin de semana pasado fue, hice un pedido chiquito y dije: "Ay, estos no me lo van a mandar porque es muy chiquito", pero sí, me aceptaron el pedido, pagué mi fee para que me lo manden a la casa y llegó al día siguiente. O sea, un pedido que yo creo que era bien rebuscado, porque no era pues así un artículo de alta demanda, ni mucho menos, pero te juro que fui feliz cuando llegó. Cuando me dijeron que llegaba al día siguiente, yo dije: "Sí, Juan", ¿no? Pero llegó, y llegó perfecto, y te juro que fue una linda sorpresa, ¿no? Porque como cliente estuve feliz. Así que, más allá de todos los beneficios que estás diciendo en cuanto a contribución a la sociedad, porque efectivamente están democratizando la venta y están dando oportunidades a gente que quizás antes no podía tener el alcance que quisiera con sus ventas y lograr escalabilidad, el mercado pues
el e-commerce lo da, pero quería compartir contigo esa pequeña experiencia que me encantó. Ahora, hablando de la tecnología, ¿cómo sientes que la tecnología está impactando en los perfiles que ustedes necesitan hoy en día y cómo están viendo la demanda, la oferta? ¿Cómo sienten que el mercado está respondiendo a las exigencias que ustedes puedan tener? Cuéntanos un poquito más de eso. Yo creo que el desafío general para todo el mundo tiene que ver con con la inteligencia artificial. Hoy día Ujú, eh, estamos todos en cómo podemos adoptar la inteligencia artificial para mejorar nuestro propio quehacer diario. O sea, antes quizás una minuta de contenidos que uno tiene que generar constantemente, la hacía o se demoraba, no sé, un día, 2 días. Hoy día uno se puede demorar 5 minutos y ujú, tener y poder darle a los voceros, ¿no es cierto?, ujú, el contenido necesario, etcétera. Yo creo que nosotros el desafío de todas las personas hoy día tiene que ver con cómo conocemos primero, conocemos las distintas herramientas de inteligencia artificial, las adoptamos y de esa forma aplicamos y vemos cómo podemos mejorar nuestro trabajo diario, que nos va a permitir mayor libertad también de lo que hablábamos, mente libre, más tiempo, ¿no es cierto?, para hacer otras cosas que puedan ser igual de importante. Creo que son oportunidades que hay que mirarlas con optimismo y con ganas de aprender. Quizás es algo, Patricia, que te estoy repitiendo muchas veces, pero creo que uno nunca deja de aprender y eso es lo sorprendente de estar en compañías que están innovando constantemente, porque quizás lo que antes servía para el pasado ya no sirve para enfrentar el futuro. Entonces, desafiarnos a uno mismo, aunque uno tenga una larga trayectoria en mi caso de comunicación, etcétera, yo hoy día me siento como de nuevo tratando de aprender, de estar a la altura, ¿no es cierto?, de poder aportar con todas estas herramientas que estamos disponibles. Entonces, como que la mirada tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo todos nos adaptamos a ella y la hacemos propia. ya, pero siento, ¿sabes qué? Mira, el Foro Económico Mundial pone la capacidad para aprender continuamente dentro de sus competencias top para los próximos años. Las empresas dicen, queremos gente ¿no? que esté continuamente aprendiendo. Yo he escrito un libro sobre el futuro del trabajo y una de las habilidades que para mí es crítica es esa curiosidad que te permite siempre estar buscando respuestas, buscando cómo funcionan las cosas, ¿no? Y en el proceso ir aprendiendo. Pero a la hora de los loros, por ejemplo, cuando en entrevistas de trabajo, lo que fuera, si no tienes la experiencia, muchas veces las empresas te descartan, ¿no? Y no están, por más que lo digan, no lo están sopesando a la hora de evaluar, ¿no? Muchas de ellas, no quiero generalizar ciertamente, pero ¿tú ves eso? Yo creo que es que estoy desde la mirada de Mercado Libre, entonces desde la mirada de Mercado Libre es Sí, como el aprendizaje es un factor muy relevante a la ya. hora Ujú, como el skill cultural con la compañía. ya. Eh, puede que evidentemente que para ciertos cargos se requiere de experiencia, pero hoy día piensa que la inteligencia artificial lleva poco tiempo, o sea, bueno, lleva algunos años, pero más que nunca hoy día estamos desafiados a cómo podemos aplicarla hoy día en nuestros trabajos. Ujú, Y es autoaprendizaje, no es que tengamos grandes capacitaciones, sí, tenemos ciertas capacitaciones, pero al final tiene que ver con uno mismo. Entonces creo que el mundo nos conduce y algunas empresas lo han adoptado más rápidamente, otras quizás se demoren más. Todo depende de la cultura. Eh, ujú, pero, pero coincido, y no había leído tu libro, pero me dan ganas de leerlo de inmediato. Coincido que esa curiosidad y eso, sin lugar a dudas, va a ser uno de los factores determinantes, porque eso es lo que va a permitir estar constantemente actualizado. Al final, nosotros vamos a tener que estar constantemente actualizándonos. eh, ujú. como algo que no sé, desde que llegó Internet ya empezamos a usar el mail. Yo me acuerdo perfecto cuando el profesor de la universidad nos dijo, ya, ahora quiero que me envíen el trabajo en mail. Y nosotros What? como, "What? Yes, sí.
Tal cual, me acuerdo, es que nunca se me va a olvidar ese minuto porque era como la resistencia al cambio, Ujú, ¿ya? Uno ujú. naturalmente tiene como innato, yo creo que, y eso que no soy psicóloga, pero innato la resistencia al cambio, como, y ya cuando uno empieza a usar el mail, empieza a enviar los correos y se da cuenta que es fácil, empieza parte de tu rutina. Pero hoy día creo que es distinto porque estamos viviendo avances tecnológicos de tal forma que te permiten hacer tantas cosas que no requiere solo que manejes una, requiere que manejes mil, no mil, pero cientos de distintas capacidades para poder desenvolverte de la mejor forma para el trabajo del futuro. Si uno piensa, Ujú, ujú. al final tiene que ver con eso, con cómo voy a poder desafiarme para poder estar acorde a las nuevas tecnologías. Y ahí uno se da cuenta que las generaciones también influyen y todo eso. Por eso esos principios, y yo tengo un hijo que le digo todo el rato, hay que estar aprendiendo constantemente. Y me dice, ay, pero mamá, si es aburrido, es Sí. aburrido. Y entonces crear esas skills desde pequeños creo que es un factor muy importante. Y cuando entrevistas, Bernardita, ¿qué cualidades o habilidades estás buscando más allá de lo que acabamos de conversar, del aprendizaje, autoaprendizaje? ¿Qué buscas tú en un candidato? Mira, mi equipo es más chiquitito, pero las veces que he podido entrevistar son personas que toman riesgo, son personas Ujú, que se atreven a hacer las cosas de manera distinta. ujú, Creo que ese es un factor como relevante en los equipos y que sean complementarios. En el fondo, uno tiene que, creo yo, escoger los equipos de trabajo también con complementos. Es decir, si hay alguien que le falta creatividad, quizás tener una persona más creativa en el equipo. ujú, Si hay alguien que le falta orden, quizás poner una persona más ordenada, etcétera. Creo que la complementariedad del equipo es fundamental como líder. Buscar equilibrios que te permitan tener diversidad de opiniones, distintos puntos de vista. Creo que eso es sumamente importante. Y para uno como líder, creo también que uno tiene que ser complementario a todos los equipos, no tan solo los internos, sino que también a los externos. Muchas veces ujú. nosotros trabajamos con agencias, en Sí. este caso en Perú, por ejemplo, trabajamos con Burson, y ellos evidentemente son complementarios a lo que yo puedo hacer desde mi rol, ¿no es cierto? Ujú, ujú, así Entonces es. creo que uno siempre tiene que buscar también aquellas falencias que uno mismo tenga y tratar de encontrarlas en otra persona que las pueda suplir. Como Mm, decíamos antes, no existe la perfección, todos tenemos así es. algunas cosas más fuertes, algunas cosas más débiles. Lo importante es saber tener equipos que te permitan, en el fondo, lograr equilibrar todas esas brechas. Ya, me parece muy bien lo que has dicho y tu perspectiva, porque la diversidad en opiniones uno a veces siente que tiene la razón y no siempre es así, ¿no? A veces muchos nos subestimamos, pero también a veces nos sobreestimamos en algunas cosas, así que es una buena manera de mirar la composición de un equipo. Ahora, ya para cerrar, quería hacerte una ronda relámpago, Bernardita, y quisiera que me puedas contestar lo más acotado posible, ¿ya? ¿Dónde escogerías trabajar hoy? ¿ONG, sector privado o sector público? Sector privado. Privado, perfecto. El mejor consejo que recibiste en tu carrera. Wow, el mejor consejo. No necesitas ser perfecta. No necesitas ser perfecto. Qué lindo. Ahora, ¿qué consejo le darías tú a un joven profesional que está empezando su carrera? Que está empezando, le Sí. diría que no pare de aprender, de atreverse, de buscar lo que él quiere hacer, o sea, o que Mm, ella quiere hacer, en el sentido de de buscar su propósito, sobre todo en la vida, porque uno tiene que trabajar también para ser feliz. eh, entonces tiene que ir muy de la mano con lo que uno quiere hacer, pero atreverse y saber que el atreverse también requiere sacrificio. La vida laboral tampoco es fácil y uno muchas veces tenemos que sacrificarnos hoy día para tener una tranquilidad futura. Así que eso le diría. me ha gustado eso de trabajar para ser feliz. Ahora, personaje inspirador. Mi madre. ¿Ya? Perdón, mi madre, mi abuela son mujeres muy fuertes en la vida que me Mm, han marcado y
sobre todo el valor del trabajo, de la honestidad, de una serie de valores que para mí han sido muy, muy relevantes. Perfecto. Y libro que todo profesional debería leer, según tú. El libro que todo profesional debería leer, creo que, no te voy a decir un libro concreto, pero sí te voy a decir eh, los libros que hablan el mismo tuyo, Patricia, Del que futuro. tiene que ver con la fuerza, porque uno logra entender a través de estos libros que nos ayudan a saber como ciertos skill o cosas, hacia dónde va la ruta. Entonces creo que los profesionales tienen que como que buscar ese apoyo intelectual que te ayude a entender hacia dónde va el trabajo. Ujú, me parece muy bien, gracias. Y ya esto, nunca me gusta terminar en una nota negativa, pero creo que la podemos convertir en positiva. Y es, ¿cuál dirías tú que ha sido tu mayor fail profesional? Y rescatando lo positivo, lo que aprendiste de él. Fue justamente una comunicación cuando se estaba terminando la campaña política, la última que participé presidencial. Ujú, Me dio una comunicación que me dijeron, no, no la envíes, no ujú, me gusta este párrafo. Recibí un consejo que me dijeron, y yo dije, no, si está bien, fue lo que dijo, tenemos que enviar esa comunicación. Un cuento corto, fue muy mal. ¿la enviaste? La envié. Ay, Cuento corto, la envié. Estaba tan segura de lo. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que uno tiene que escuchar. ujú, Ese fue mi gran aprendizaje. Tienes que escuchar. escuchar y no pensar que uno tiene todas las decisiones correctas. Perfecto. Entonces, terminamos con una nota de aprendizaje. Gracias, Bernardita. Realmente me ha encantado escucharte, conocerte. Lo he disfrutado mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Si deseas saber más sobre Bernardita Mazo, puedes visitar su perfil en LinkedIn y también todas las publicaciones en todas las redes donde tiene participación. Muchas gracias por acompañarnos, Bernadita. Muchas gracias a ti, Patricia. Realmente un placer estar contigo, conversar. Me hiciste preguntarme muchas cosas que quizás no me había preguntado, así que te agradezco este espacio. Qué bueno. Si les gustó este episodio de Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlos. Hasta la próxima edición.